Bueno, sí, vamos a estar hablando en estos minutos que va a ser mi ponencia de muchos elementos y vamos a pasearnos alrededor de la historia y también voy a compartir mi propia experiencia con respecto a todo esto. Vale. Bueno, entonces, pues bienvenida, bienvenido a este espacio. Pues te doy las gracias por dedicarme tu tiempo y estoy honrado de que tú estés aquí. Y doy las gracias también a este espacio de este gran congreso para compartir con ustedes el resultado de una inquietud que siempre he tenido sobre el comportamiento de la ciencia y la espiritualidad. Yo me he desarrollado Este señor está en el leyendo. mundo de las grandes corporaciones y me desarrollé pues en el espacio de, eh, de mi cerebro izquierdo. Yo soy en este momento y estoy desarrollándome en una tecnología y disciplina que se llama Neuro Energy Coach. Pero a lo largo de mi carrera profesional me desarrollé en el lado de mi cerebro izquierdo. Ese cerebro izquierdo, pues, es justamente lo que llamaban los cazatalentos en esa época, cuando yo estaba con las corporaciones. Ellos me decían, oye, tú estás en el 3% de la población, puesto que estás desarrollando todas tus capacidades y habilidades que ellos llamaban extraordinarias y que yo considero que en alguna manera sí lo son. Pues he dedicado mi vida a estudiar y a experimentar desde diferentes disciplinas. Sin embargo, en el caminar de la vida, sentía pues que algo faltaba, que algo no estaba completo en ese logro profesional. Y fue así cuando decidí enrumbarme en un viaje de autodescubrimiento y fue cuando inicié el contacto con ese lado derecho de mi cerebro donde está la creatividad, las emociones, la fantasía, toda la parte de los sentidos artísticos. Y no es que no haya estado en contacto con él, puesto que yo desarrollé habilidades también como la música y la fotografía, pero siempre estaba supeditado a verlo todo con esa lógica matemática. Y recuerdo cuando veía las partituras musicales, yo las veía como con grandes cálculos matemáticos de construcciones de armonía, distribución del tiempo en momento y por personas exactas, donde en una gran orquesta de vida, que en ese momento era lo que yo llamaba mi universo, y de igual manera sucedió también con la fotografía en una gran medición de apertura, de velocidad, de tiempo, para lograr lo que es la imagen perfecta. Pues con estas experiencias es así como en medio de situaciones de vida que no son más que sincronicidades, decido hacer un proceso de conexión entre justo esos dos hemisferios cerebrales, logrando una integración en lo que antes estaban pues separados y ahora pues están integrados y es donde se abre un nuevo panorama de realidad donde existen y viven diferentes formas de experimentar la vida, de sentir y hacer, conciencia y presencia de uso de la energía, que desconocidos para mí hasta ese momento, pero que hoy me brindan una nueva visión de lo que la vida es, lo que mi propósito es, el mundo y el universo donde yo decido vivir. Así, autoentregándome esa habilidad de autoelección y comenzar a comprender quién decide que si mis programaciones o otros o realmente yo estoy decidiendo. Lo que inicié es un proceso de desarrollo de una habilidad que todos tenemos, que se llama decisión, o también lo conocemos como libre albedrío. Así que he titulado esta ponencia como Ciencia y Espiritualidad, el retorno del nuevo paradigma. Y digo retorno, pues estos paradigmas han estado presentes en nuestro intelecto, en nuestro sentir y en nuestro ser. Pero digo nuevo, pues percibo que el enfoque del retorno va a una conciencia individual con sentido colectivo. Es decir,
separación y unión al mismo tiempo, el todo y la nada. Hoy las religiones, vamos a ver qué pasa con las religiones de ahora. Hoy las religiones van encaminadas a una desmitificación y nos enfocaremos más en su esencia, es decir, en el mensaje. Ya no será importante el mensajero. Eso va a ser un proceso de quitar los vestuarios y quedará solo la enseñanza y cada uno la usará basado en su propio discernimiento. Va a tomar lo que es en sentido a su verdad, pues todas son verdades, pues vienen del mismo origen, de la misma fuente. La experiencia espiritual debe incluir un culto que despierte a la gente, que autorice y capacite, que haga resaltar los atributos de la comunidad, de lo que será y se entiende como una común unidad. Va a ser un momento a que adoptemos nuevas formas de expresión espiritual, algunas antiguas y otras que van a ser creadas por las necesidades de esta generación cósmica. Ahora bien, para entender cómo ha sido la relación con la ciencia y la espiritualidad, vamos a pasearnos a través de la historia, cómo ha sido esta vinculación. Si miramos de una manera rápida, la civilización egipcia tuvo ciencia y espiritualidad juntas, en armonía. Sin embargo, ¿en qué momento esto dejó de ser así? Pues vamos a poner la atención en la biología ortodoxa y mecanicista, el cual trata a los organismos vivos como máquinas. Los actuales estudiantes de medicina, veterinaria, biología, tienen que aprender a no responder emocionalmente a los animales, plantas, ni vincularse a ellos de modo alguno, salvo el de usarlos y analizarlos minuciosamente y utilizar la razón objetiva para manipularlos, diseccionarlos en pedazos, para ser analizados y comprendidos como lo que ellos conciben, máquinas. Esto mismo se ha expandido a otras disciplinas, donde no existe la presencia de la comprensión, contacto y uso de las emociones. Así hemos llegado a convertirnos en una civilización de analfabetas emocionales. Sin embargo, esto no ha sido la única forma de analizar a los seres vivos. Los seres vivos fueron analizados según en el siglo XVIII y al comienzo del siglo XIX por Goethe, donde había vislumbrado a una ciencia llamada holística, capaz de integrar la experiencia directa y el intelecto, sin implicar ese desmenuzamiento del todo. Y lo más importante, la negación de lo que nuestros sentidos nos evidencian. También, en el libro de Thomas Kuhn, titulado La estructura de las revoluciones científicas, nos ayuda para entender la teoría mecanicista de la vida y lo que ellos llamaban el paradigma. El paradigma es un modelo sustentado de realidad, sustentado colectivamente, o sea, una creencia generalizada. De allí es donde viene nuestra percepción a lo que hoy conocemos como paradigma. En ese mismo libro se puede comprender cómo la ciencia sustituye sus viejos paradigmas por nuevos paradigmas. En mi opinión, este comportamiento continuará así, pues estamos en constante movimiento, pues somos y vivimos en energía, y la energía nunca tiene ausencia de movimiento.
Como dice la expresión, lo único constante es el cambio. Esta expresión ahora es más vigente que nunca. Ahora de decir las cosas siempre se han hecho así, yo solo lo he hecho de esta manera, yo soy así y punto, son expresiones que generalmente escuchamos en nuestra cotidianidad y ellas comenzarán poco a poco a perder vigencia, pues estas reflejan las programaciones de ausencia de la experimentación y la flexibilidad. Características estas que van a ser parte de nuestro nuevo paradigma. Hay otro grupo de filósofos que existieron. Estos filósofos eran llamados los filósofos de la Epifanía. Estos filósofos estudiaban los aspectos intermedios de la experiencia mística, la filosofía y la ciencia. Ellos exploraban lo que es el cristiano, las ideas nuevas de la teoría cuántica, la filosofía de la ciencia, la parapsicología, la medicina alternativa y la filosofía de la naturaleza. Sus participantes comienzan a hablar sobre una resonancia mórfica, que es una interconexión telepática entre los organismos y las memorias colectivas de las especies. En el libro titulado 7 experimentos que pueden cambiar el mundo y subtitulado como una guía para revolucionar la ciencia, da una idea de que la ciencia del pasado fue producida principalmente por aficionados. En la actualidad se han profesionalizado exclusivamente y ahora tenemos grandes colegios profesionales, federaciones, donde se hacen dueños de la verdad. Y vemos que no siempre tiene que ser así. Uno de los grandes cambios de paradigmas es concebir la naturaleza inanimada o mecánica a una nueva comprensión de la ciencia como una ciencia orgánica y viva. Los griegos pensaban en esto, en que todo el cosmos era un vasto organismo vivo, como un animal gigantesco que poseía cuerpo, alma y un espíritu. Todas las cosas que el mundo contenía formaban parte de esta vida del cosmos. Es lo que hoy nosotros entendemos y conocemos como visión holística. La doctrina europea consideraba al mundo como algo vivo. Y es que la Edad Media, pues hereda de los griegos esta filosofía. Se trataba de una filosofía que tenía mucho en común de los pueblos de la antigüedad, que tenían la filosofía animista. Así que la Edad Media era como un animismo cristiano, que consiste en creer que la naturaleza está viva. En la Reforma Protestante eliminan el carácter sacro al mundo de la naturaleza, cuando suprimen las festividades, la referencia a los pozos o manantiales sagrados, las peregrinaciones hacia lugares energéticos y la celebración de las estaciones que vinculaban a la comunidad, a la común unidad, a los ciclos de la naturaleza. Este nuevo cambio dio la apertura y elimina las restricciones y explotación de la naturaleza, que es lo que hoy día vemos y vivimos, un voraz abuso de tala, quema y manipulación de la naturaleza con una bandera de progreso y evolución. En el siglo XVIII se estableció un nuevo orden para el dominio humano a través de la ciencia y la tecnología y la necesidad del estudio empírico organizado. Él expresó: el hombre podía averiguar mediante el sondeo de los lugares ocultos de la naturaleza, los secretos de ésta para poder someterla más eficazmente a servidumbre y ejercer sobre ella su dominio y poder. El 10 de noviembre de 1619, René Descartes recibió, en términos de hoy que conocemos,
una canalización, donde concibe al mundo como de apariencia mecánica, gobernado enteramente por leyes matemáticas universales, sin espontaneidad ni libertad inherente, y así nace lo que hoy conocemos como la naturaleza de la teoría mecanicista. Esta teoría mecanicista sustrajo el alma a la naturaleza y también al cuerpo humano. Así se procedió a desanimar a los animales, las plantas, el cuerpo humano, y así carente de alma, de vida espontánea y de propósito propio. En el cuerpo humano, la única parte que no enteramente se consideraba mecánica era una pequeña región del cerebro, la llamada glándula pineal, en la que la mente racional del hombre interactuaba de alguna manera con la maquinaria de nervios. Tan es así que en el Vaticano existe esta obra escultórica donde podemos observar una gran piña, pues aluce a la forma que tiene la glándula pineal. Sin embargo, la Iglesia Católica da otras versiones a esta obra escultórica. Este paradigma mecanicista es la filosofía utilizada en la ciencia, la medicina, la agricultura y sustentada por los medios de comunicación, la política, la educación, y cuyo fundamento ha sido usado para lo que hoy conocemos nuestro desarrollo económico y tecnológico. Hoy vamos rumbo a una visión de retorno, a un nuevo paradigma post-mecanicista del mundo. El filósofo Sir Karl Popper dice que el materialismo se ha trascendido con la física moderna y aún seguimos enseñando en nuestras escuelas filosofía de la naturaleza desactualizada, quizás 50 o 100 años. Esto aún no ha cambiado, y más ahora, cuando vivimos un constante cambio y la educación no va en ese mismo cambio. Karl Popper se refería a lo que hoy públicamente conocemos como la física cuántica, que forma parte de los próximos cambios en la política, la moda, las ciencias y, por supuesto, en nuestra educación. Esto llevará tiempo, pues como hemos visto, las ideas científicas tardan tiempo en filtrarse, pero lo que sí estoy seguro que formará parte de nuestro consciente colectivo. Quizás, y extrapolando lo que nuestras experiencias han sido en relación a los cambios filosóficos de paradigmas y sin ánimos de hacer predicciones, quizás este cambio lo podamos ver alrededor del año 2030. Pero recuerden que hoy en día nada de lo anterior seguirá igual. Así que quizás esto pueda ser más veloz y se requerirá tener flexibilidad, acción y apertura para estar preparados y que no sea demasiado tarde lo que ya se ha iniciado. Es por eso que es muy importante espacios como este, como el Encuentro Global de Alta Conciencia Cósmica, que funcionan de motor de impulso y aceleración del cambio al retorno del alma de la naturaleza y el cosmos, con vida en todos los niveles y expresiones de una común unidad. Esa común unidad de los cuales vamos a tener una conciencia individual con sentido colectivo, con un propósito común de ser y estar. Esta ponencia es mi punto de vista y no significa que sea la verdad, pues cada uno de nosotros tenemos nuestra propia verdad. Y te invito a que seas partícipe de esta gran oportunidad de crear tu propia elección. Mi nombre es Irwin Cadenas y me pueden encontrar en las redes sociales como Irwin Today, pues tu cambio se inicia en el día de hoy. Muchísimas gracias y este es el contenido que vengo a compartir.